En este video te explicaré cómo diagramar argumentos. Para dicha tarea es importante familiarizarnos con los elementos que componen un diagrama. El primer elemento que tenemos son los círculos. Los círculos se utilizan para representar a las proposiciones. Como recordarás, las proposiciones son tanto las premisas como la conclusión. El segundo elemento de un diagrama del argumento son las flechas. La flecha nos indica que una conclusión se infiere de ciertas premisas, así que siempre que encontremos la flecha sabemos que nos va a dirigir hacia una conclusión. El tercer elemento es la llave horizontal. Esta llave nos indica que dos o más premisas apoyan conjuntamente a una conclusión, de tal forma que cuando tenemos una única premisa no vamos a utilizar las llaves. Un último elemento son los círculos punteados. Estos círculos punteados se utilizan para representar ya sea a las premisas o la conclusión, pero que se encuentran no de manera explícita, sino implícitamente, es decir, que no se dicen dentro del texto, ya sea oral o escrito, pero están supuestas. Un punto importante que debes de recordar al diagramar un argumento es que las conclusiones siempre se van a colocar debajo de las premisas. A continuación vamos a revisar algunos ejemplos de diagramas unitarios. Un diagrama unitario es aquel que representa solamente a un argumento. Vamos a ver solamente algunos ejemplos porque la manera en cómo se presentan los argumentos en la realidad o la manera como construimos los seres humanos argumentos es infinita, de tal forma que sería una tarea imposible diagramar o presentarte todos los modelos para diagramar argumentos unitarios. Por eso solamente te vamos a presentar un par de ejemplos, pero finalmente aquí lo importante es que tú comprendas los elementos, que al ver un diagrama tú lo sepas leer, o al leer un texto en el lenguaje natural tú seas capaz de traducirlo a un diagrama con los elementos que te presenté anteriormente. Como podemos ver en este primer ejemplo de un diagrama unitario, tenemos un círculo que representa proposiciones. Tenemos en primer lugar una premisa que apoya a una conclusión y otra premisa que apoya a la misma conclusión. En este caso, cada premisa apoya de manera separada a la conclusión. Sabemos que esta es la conclusión porque la flecha nos lo indica. Habíamos dicho que siempre que encontremos la flecha, ella nos va a dirigir a la conclusión. En este caso te lo he resaltado con colores, las premisas con azul y la conclusión con rojo, pero en realidad no es necesario, porque la flecha siempre nos va a indicar que hacia donde se dirigen está la conclusión. En este caso, como vemos, o como te he dicho, las premisas de manera separada apoyan a una conclusión. Sabemos que es un diagrama unitario porque solamente hay una única conclusión. Pasemos a un segundo ejemplo. En este caso tenemos que dos premisas apoyan de manera conjunta a una conclusión. Sabemos que la apoyan de manera conjunta porque tenemos este símbolo de la flecha, perdón, de la llave. Eso nos indica que conjuntamente estas dos premisas se están apoyando a la conclusión y sabemos que esta es la conclusión porque aquí tenemos la flecha. Si te das cuenta, es el mismo ejemplo
que la anterior de diagrama, con la única o casi el mismo ejemplo, con la única diferencia de que aquí tenemos un círculo punteado que, como habíamos dicho, nos indica que la premisa está implícita en el texto del cual partimos. Es decir, no está dicha de manera explícita. Pero es importante al diagramar que marquemos que ahí hay una premisa, aunque en el texto natural del cual partimos no esté dicha. Y en este caso la premisa explícita y la premisa implícita de manera conjunta apoyan a la conclusión. Pasemos ahora a ejemplificar algunos casos de diagramas con más de un argumento, es decir, de diagramas de argumentos encadenados. Sabemos que son argumentos encadenados porque hay más de dos argumentos. Hay por lo menos dos argumentos, más de un argumento. En este caso, vemos que hay dos conclusiones que se infieren de una única premisa. Como habíamos dicho, están las flechas que nos indican que estas son las conclusiones. En este segundo caso, tenemos una premisa que apoya a una conclusión, y aquí es muy interesante porque a su vez esa conclusión se convierte en premisa de un segundo argumento. Es muy frecuente que encontremos este tipo de diagramas o de este tipo de argumentos encadenados, en el cual una premisa apoya, repito, a una conclusión, y esa conclusión a su vez se convierte en premisa de un segundo argumento. Veamos un tercer caso. Este también es muy interesante porque en este caso tenemos que una premisa apoya a una conclusión, otra premisa diferente apoya a otra conclusión, es decir, tenemos dos conclusiones diferentes, pero a su vez esas dos conclusiones se convierten en premisas y ellas de manera conjunta van a apoyar a una tercera conclusión. Esto es todo. Espero te haya resultado de utilidad esta explicación.